este proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza será sometido a segundo y definitivo debate este día viernes en la Asamblea Nacional, luego de lo cual, dependiendo del pronunciamiento de la Asamblea, pasará a manos del presidente de la República, que es el colegislador, para la sanción correspondiente. El presidente podrá emitir un veto total, un veto parcial, que son sus opciones, o de lo contrario, pues disponer la publicación de lo que ha resuelto la Asamblea Nacional si es que el Ejecutivo no tiene ninguna objeción. General Fausto Olivo, bienvenido a Ecuador a las 7. Buenos días. Muy buenos días con todos quienes nos pueden escuchar o mirar en esta mañana, pues importante los temas que nos preocupan, pues esta ley tiene impacto directo en la seguridad ciudadana y en la percepción de nuestros policías, en la percepción de una seguridad jurídica para poder actuar. Hemos visto algunas actuaciones de nuestros policías en los cuales efectivamente hacen uso del arma de fuego, y en las circunstancias actuales hemos visto que han sido detenidos y sentenciados. Esta es la situación que queremos cambiar. En otros momentos hemos visto policías que incluso no disparan y que podríamos analizarlo por el temor a ser juzgados. El policía que no dispara en el último evento, si bien es cierto, se puede considerar que no hubo una actuación del todo buena, porque no estuvo preparado en el momento en el cual se enfrenta con esta persona, con este delincuente, pero él pudo haber hecho uso del arma de fuego inmediatamente después, cuando ellos se suben a la motocicleta. Pero ahí la pregunta, ¿qué pasaba si él disparaba en ese momento? Pues ahí tal vez el disparo hubiese sido por la espalda, hubiesen hablado de que se estaba dando a la fuga. Entonces posiblemente en el pensamiento de este policía era no disparar ya en estas condiciones. O la defensa de este presunto delincuente, que podría acusar de una ejecución, por ejemplo, y le poner en problemas al uniformado. Así es, realmente la situación actual es bastante crítica. Hemos tenido casos como el de Mascarilla, que en primera instancia ya fue acusado como ejecución extrajudicial. Ese es solamente para que se ubiquen los amigos que nos escuchan y nos miran a través de redes sociales. El caso de Mascarilla tiene relación a la intervención contra gente relacionada a la minería ilegal en el norte de la provincia de Pichincha y en el sur de Imbabura. ¿A esa se refiere? No, hablamos del caso en el cual hubo una intervención en el sector del control policial de Mascarilla, cuando toda una población se levantó contra los policías. Hubo quema de la unidad de policía comunitaria, existieron armas de fuego, armas blancas. Pero eso fue en el límite entre Pichincha e Imbabura, por ahí. En el límite de Imbabura. Pero eso, de lo que conocemos, tenía relación con temas de minería ilegal. No, ese caso fue por un control en un vehículo que había sido retenido. Efectivamente, este caso, el policía, al sentirse amenazado, sacó su arma, disparó y mató a la persona que lo había amenazado segundos antes con un arma blanca, se presume, y pues lógicamente hizo uso de su arma de fuego de acuerdo a la norma internacional, que es proteger su vida, ¿no? Ajá. A ver, entonces tenemos una ley, un proyecto que puede convertirse en ley en las próximas horas, que trae consigo una serie de artículos que, entre otros, se ocupa precisamente de blindar jurídicamente a los uniformados cuando hacen uso legítimo. Por eso es que se cambió el nombre de este proyecto de ley de uso progresivo a uso legítimo de la fuerza, porque para los uniformados llegar a accionar armas letales tienen que pasar varias fases previas hasta llegar a esta última, que es el uso de un arma de fuego, que, como sabemos, la consecuencia puede ser la muerte de una persona. Así es. En realidad, este proyecto de ley que podría ser aprobado el día de hoy tiene muchos temas importantes y positivos para la institución y para el accionar. Uno de ellos es la no detención del policía una vez que ha realizado una acción en cumplimiento del deber legal.
Es decir, se considera de que el policía podrá defenderse o durante la investigación en libertad. O sea, en todo caso, si muere una persona, cualquiera que sea esta, por acción de un arma por parte de un uniformado, va a ser sujeta de investigación esa muerte. Así es, toda muerte sea causada por una persona natural o por el Estado, en este caso por un agente encargado de hacer cumplir la ley, tiene que ser investigado. Sin embargo, aquí hay un abuso de la prisión preventiva para el policía. Por esa razón hubo una reforma importante en el COIB en el cual hablamos de que ya las acciones que realiza el policía no son sujetas de una persecución penal porque está en cumplimiento del deber legal. Nunca podemos, es una aberración al sistema judicial detener al policía que tiene la misión constitucional de precisamente preservar la vida y la integridad de las personas y la suya propia. Entonces, lógicamente, esta norma ya establece esta posibilidad de que el policía no pueda ser detenido, porque para establecer que hubo un delito debería haber una investigación. En principio, toda acción policial no es un delito, es una acción realizada en cumplimiento de su deber legal. Un poco para poner en contexto para los amigos que nos escuchan, que nos siguen a través de redes sociales, el monopolio de la fuerza en un Estado de Derecho lo tiene el Estado, es decir, la potestad del uso de fuerza, entiéndase esta en todo nivel, hasta el uso de armas letales. Y el monopolio del uso de la fuerza lo protagonizan en este caso policía y fuerzas armadas. Son los únicos que legalmente pueden portar y utilizar armas de fuego. Pero da la casualidad que ahora los delincuentes están mucho más armados que los propios agentes del orden y los policías en cambio se ven limitados en el uso de sus armas de fuego. Lo que se busca es que la policía y fuerzas armadas cuando lleguen a accionar sus armas de fuego en situaciones que defienden la vida de terceras personas, la vida propia de ellos o intervienen en un acto delincuencial, pues no sean juzgados, no sean sancionados porque esa acción ha terminado con la muerte del presunto delincuente que actuaba en ese momento. Correcto. Hay un término que se pone en toda la ley que sí es preocupante, habla de la excepcionalidad del uso de la fuerza. Y en todo el texto habla de excepcional y legítimo. Sin embargo, lo excepcional solamente es el uso de un arma potencialmente letal. No se puede hablar de excepcional a todo el uso de la fuerza porque no es un término internacionalmente utilizado. Otro de los temas que la ley ya lo considera es la dinámica en el uso de la fuerza versus la amenaza. Es decir, nosotros podemos realizar dinámicamente, subir de nivel o bajar de nivel indistintamente. De acuerdo a las circunstancias. De acuerdo a las circunstancias. Esto rompe el principio de progresividad, que habla de acabar o de utilizar medios menos lesivos antes de utilizar el último medio letal, ¿no? Sin embargo, cuando existe internacionalmente, cuando existe una amenaza inminente contra la vida de una persona, es menester pasar directamente de la advertencia al uso de arma de fuego letal. Eso queda a ver juicio del policía y a la preparación que tiene. Está considerado en la ley. Sin embargo, hay unos 2 artículos adicionales que sí nos preocupan porque hablan de que la fuerza no se podrá utilizar sin antes agotar los otros medios. Entonces, hay unos 2 o 3 artículos que se contradicen con este principio de uso dinámico de la fuerza. Claro, es que aquí se habla en la normativa internacional de la proporcionalidad y de la progresividad. Son conceptos que están siendo cuestionados. La proporcionalidad habla de que si un delincuente sale con un arma blanca, el policía no debe utilizar el arma. Entonces, ¿qué tiene que buscar? Una navaja, tiene que buscar un arma proporcional a la que usa el delincuente. Ese es el tema digamos, de proporcionalidad. Y de progresividad, lo que hablaba el general, que hay fases en las que se tiene que pasar del nivel 1 al 6, me parece que es el uso ya del arma letal,
y que tienen que irse agotando todas estas fases, el tema de identificación visual, verbalización, uso de armas no letales y finalmente llegar al uso de armas letales. Pero eso puede transcurrir de 1 a 3 segundos y eso queda a juicio del policía. Así es, la proporcionalidad también se rompe aquí, no hablamos de proporcionalidad en cuanto al tipo de arma utilizado, sino ya se habla de la proporcionalidad en cuanto al nivel de amenaza. Es decir, si una persona está con un pedazo de madera que sea potencialmente letal, podría el policía utilizar su arma de fuego, porque lo que él está haciendo es eliminar la amenaza con un nivel de amenaza correcto, y eso es lo que sí tenemos. Ahora, sí existe algunos temas como estos segundos que sí nos preocupan, como por ejemplo en el concepto de amenaza o peligro letal inminente. Habla de este peligro o riesgo a la vida de terceras personas o de los servidores cuyo accionar se regula en esta ley, que es razonable esperar que surja en fracción de segundo o a lo sumo en cuestión de varios segundos, obligando a intervención extrema. Estos segundos no podrían estar aquí porque si analizamos el caso Diana Carolina, no podríamos nosotros terminar esta intervención como por ejemplo con el uso de un francotirador. Claro, porque pongamos ya habría pasado varios minutos y en este caso horas. Pongamos un ejemplo para que los amigos que nos escuchan comprendan mejor el hecho. Pónganos una circunstancia, si usted quiere, ficticia, para poder entender lo que ustedes piden y lo que dice la norma. Sí, efectivamente, aquí lo que nosotros requerimos son dos temas. El uno, no puedes concentrar o reducir el nivel de amenaza a segundos o fracciones de segundos, porque muchas ocasiones un nivel de amenaza podría incrementarse o disminuir después de media hora en caso de que se haya logrado, por ejemplo, negociar con el agresor, ¿no es cierto? Y en estos casos, cuando ya el nivel de amenaza es inminente, podría utilizarse un arma de fuego sin considerar este tiempo. Pero pónganos un ejemplo, una circunstancia, un secuestro, un robo, un asalto, no sé. El mejor caso, Diana Carolina, en Ibarra. Recuérdenos de la señora embarazada que estaba con un cuchillo. Estaba con un cuchillo en su cuello. Lógicamente ahí pasaron muchos minutos. Los policías no hicieron uso del arma de fuego. No hay cómo juzgar en frío lo que en caliente se lleva a cabo. Es diferente, obviamente. Sin embargo, considero yo que ellos tuvieron en su mente el caso Mascarilla, en el cual días antes un policía hizo uso de arma de fuego y fue detenido y terminó en la cárcel. El policía, en el momento que está frente al evento, tiene que tener la seguridad de que él puede hacer uso del arma de fuego y no va a ser detenido, y esto sí es positivo de la ley. Lo que sí necesitamos también es que la percepción de la amenaza sea regulada en base a la percepción de los sentidos del policía y en base a su formación y capacitación, porque nosotros tenemos una formación especial para saber reaccionar frente a una amenaza. El problema en esta ley es que hablamos de una percepción real objetiva, y al hablar de una percepción real objetiva, si una persona se abalanza contra una persona o contra un policía con algo en su mano, y luego en el juicio se prueba de que lo que tenía en su mano no era un arma blanca y era una madera o algo inofensivo, podría hablarse de una amenaza real inexistente. Y por tanto, el policía... Pero eso no sabe en el momento el policía. Claro, el policía evidentemente no conoce, no puede valorar. Hay otros temas de valoración inmediata en unos principios que nos preocupan también, porque se ponen unos principios como el de discriminación o el de accionar diferente frente a un menor de edad o un grupo vulnerable. Y eso también es una situación que debe ser revisada, pues el policía en el momento de la amenaza no puede valorar si una persona es mayor o menor de edad.
la amenaza no tiene nada que ver con temas de discriminación. Lógicamente que la discriminación tiene que constar en esta ley, pero como antecedentes generales de la ley, porque lógicamente nadie puede utilizar la fuerza en forma discriminatoria, pero no puede ser un principio sino una excepción. De la ley. Sí, así es. Ahora, hablemos, estamos conversando con el general Fausto Olivo, él es director de personal de la policía. Analizamos el contenido del proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza que el día de hoy será sometido a segundo y definitivo debate por la Asamblea Nacional. Ahora, hablemos un poco de lo que hemos vivido en el pasado octubre de 2019. Una manifestación, toda manifestación es legítima, hay el derecho consagrado en la Constitución a protestar. No puede ser una persona reprimida por el simple hecho de salir a protestar, pero la protesta debe mantenerse dentro de cánones establecidos de civilidad, de no destrucción de la propiedad pública, privada, etcétera, y menos aún con niveles de violencia. En octubre 19 pudimos ser testigos del uso de cohetes contra la policía. Habían miles de manifestantes en las calles y pequeños grupos focalizados que utilizaban tubos de PVC, ponían cohetes ahí y los lanzaban contra la policía. Eso se pudo ver, fue evidente. Hubo imágenes captadas por la televisión nuestra que así lo señalaban. Eso definitivamente es un arma letal utilizada por una persona civil en actitud de protesta. ¿Cómo debe la policía, según la normativa, proceder en esos casos? Si nosotros aplicaríamos taxativamente o textualmente la ley en cuanto a una protesta social violenta, en cuanto a una persona utilice un elemento potencialmente letal, la policía legalmente podría utilizar o emplear una arma del mismo nivel de letalidad en una protesta social. Sin embargo, aquí en esta norma, y bueno, este es un concepto que policía lo tiene muy claro en cuanto a temas de orden público. La policía evita llevar armas de fuego, siempre trabajamos con tipos de armas no letales. En este caso, pues, se utilizan varios medios disuasivos y para evitar el contacto con las personas. Pero si es que existe en medio de una protesta violenta un elemento violento que ponga en riesgo la vida de terceras personas o de los policías, se debería utilizar un arma de fuego. Pero sin embargo, en lo que es protesta social sí tenemos algunas situaciones algo complejas en esta ley. Bueno, la materia, el concepto de unidad de la materia no debería permitir que se regule la protesta social en una ley de uso de la fuerza. Sin embargo, está considerado ahí. Esperemos a ver cómo termina esta ley en el día de hoy. Claro, el tema es que cada vez más ciudadanos de la sociedad civil hacen uso de la violencia en las protestas sociales. Octubre del 19 fue quizá el mejor ejemplo y más cercano que tenemos. Secuestraron policías, los desarmaron, los vejaron. Lo propio hicieron con algunos militares. Intentaron entrar a cuarteles militares, quemaron cuarteles de policía comunitaria, quemaron los manifestantes. Ese tipo de cosas deben estar normadas para que logren obtener una respuesta adecuada por parte de los uniformados, que son los llamados a guardar el orden público y la seguridad ciudadana. Y esta ley debería dotarles de esa seguridad. Así es, necesariamente debe existir un ambiente de justicia y diríamos más que de justicia, de un cierto respeto a la norma en nuestro país. Lamentablemente hemos avanzado en muchos temas muy complicados. Uno de los temas que también nos preocupa es la participación de Fuerzas Armadas
en algunos tipos de eventos en los cuales no puede estar ligado solamente a una declaración de emergencia. Hablamos de temas en los cuales no se puede declarar inmediatamente la emergencia, pero la emergencia existe, como el tema de las cárceles, como el tema de en protestas sociales altamente violentas, y por lo tanto la participación de Fuerzas Armadas es importante en este tema. Claro, pero eso ya llega a nivel constitucional, porque eso dice la Constitución, y aquí estamos hablando de una reforma legal únicamente. Así es. ¿Qué otros temas les preocupa de cómo está orientado el proyecto de ley que va a ser sometido a aprobación en segundo y definitivo? Hay unos temas que todavía quedarían en el aire. Por ejemplo, el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal habla de la extralimitación en el cumplimiento de las funciones, en el cual dice que el servidor de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Seguridad Penitenciaria, que se extralimita en la ejecución de un acto de servicio sin observar el uso progresivo o racional de la fuerza. Es decir, que esto generaría, lógicamente, que se contradiga con esta norma, porque aquí habla de uso progresivo. Cuando te habla de uso progresivo, automáticamente el policía tiene que agotar otros mecanismos menos lesivos. Y ustedes saben, en el caso Quevedo, lo vimos, esta persona con un machete que lamentablemente hirió a uno de nuestros policías que está en una situación bastante crítica. El policía que acudió a ese lugar tuvo que hacer el uso del arma de fuego en segundos, y no tuvo tiempo ni siquiera de ejecutar una advertencia a esta persona. Es lo que hablábamos Por hace esa minutos, razón es importante lo que hablamos del uso dinámico de la fuerza, que está considerado en esta ley. Sin embargo, tendremos que hacer algunos ajustes. Esperemos, vamos a ver cómo termina el día de hoy en el debate. Ustedes han hablado estas observaciones que tienen como Policía Nacional en el seno de la Comisión de Seguridad que trabaja este tema. Esta comisión ha tenido una total apertura a nuestras observaciones. Sin embargo, no todas han sido consideradas. Como podemos ver, hay algunos temas que sí requerimos algunos aspectos. Pero lo positivo es que esta comisión incluso visitó instalaciones policiales, hicieron disparos, percibieron cuál es el nerviosismo del policía frente a un blanco. Entonces, yo creo que ellos han tenido ese cuidado de percibir totalmente los temas y verlo de primera mano en cuanto a tratar esta ley. Pues bien, el tiempo nos impide seguir analizando este tema, que seguramente será noticia horas más tarde, luego de que conozcamos si la Asamblea Nacional tuvo o no la capacidad de pronunciarse sobre esta ley que demanda con urgencia el país, el uso legítimo de la fuerza, que entre otras cosas trae consigo disposiciones que blindan legalmente a policías y militares por el uso de arma de fuego. Tiene un mensaje final, general. Hay una situación final que también sería de considerar. Existen 3 principios internacionales de la legitimidad, de la necesidad en cuanto al uso del arma de fuego y la proporcionalidad. Sin embargo, en esta norma se incluyen otros principios como la no discriminación, que son principios más subjetivos, o se habla, por ejemplo, del uso arbitrario de la fuerza basado en elementos de injusticia, discriminación o irracionalidad, que son términos bastante subjetivos, muy poco objetivos en el sentido de la aplicación. ¿Cómo mide esto? Claro. Esto es uno de los temas que esperemos se pueda lograr modificar, pues logremos en una ley adecuada para que nuestros policías se sientan seguros al usar su arma de fuego. Esa es la idea, que los buenos estén protegidos por las leyes y se pueda actuar de manera que corresponda frente a la delincuencia. Queremos agradecer al general Fausto Olivo, director de personal de la Policía Nacional, dándonos el punto de vista institucional respecto de lo que será la aprobación en segundo y definitivo debate del proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza por parte de la Asamblea Nacional. General Olivo, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ti, Freddy, y a todos nuestros
Radio Escuchas. Muchas gracias.